Antes de acabar, si alguno quiere intervenir o quiere decir alguna cosa. Adelante, por favor. Sí, en primer lugar, enhorabuena a los realizadores, porque estoy de acuerdo que me ha parecido magnífico el documental. Me ha llamado mucho la atención lo que decía el presentador y José sobre ese anciano que comentaba que en el Sáhara no hay nombres de los sitios en árabe, sino en la lengua sahán, creo que ha dicho, o tamasí, decir tuareg, el hebreo no sé muy bien cómo decirlo. Me imagino que luego eso se vio posteriormente influenciado por la colonización árabe posterior de los siglos siguientes, pero me gustaría que profundizaseis en ese aspecto porque es culturalmente importante. Es decir, podríamos decir que los saharauis serían la herencia de los tuaregos, la cultura de nómada del desierto que ha centrado allí frente a la cultura árabe que le rodea por todas partes, o es una mezcla. ¿Cómo podemos definir eso? Gracias por la felicitación, gracias por la pregunta también. Voy a hacer una breve aproximación. Primero una reflexión previa, ¿no? Una reflexión previa que es acerca de esto. Tendría que contestar un saharaui o una saharaui, porque esto es una pregunta que tiene que ver con su propia historia. Tenemos aquí un problema que en parte tratamos de resolver, que tiene que ver con esa construcción de la historia, que normalmente es una construcción de relatos, incluso de representaciones a veces audiovisuales, que provienen de fuera. Y yo quería decir primero que esto que habéis visto aquí es el resultado de mucho trabajo, de un proyecto de colaboración con el Ministerio de Cultura saharaui, en el que desde hace 10-11 años venimos trabajando y que en los últimos años consiste en la recopilación de toda la poesía que somos capaces de recuperar a partir de investigadores saharauis, en la recopilación de su poesía, a la que nosotros desde la universidad otorgamos a veces metodologías o cuestiones que tienen que ver con una formación que ellos todavía no poseen y que tratamos de transmitir. Este proyecto tiene tres patas. Tiene una pata primera de construir un archivo de la poesía nacional saharaui, en donde todos estos poemas de muchas personas ancianas, pues como decía Pepe Taboada, están cercanos a la muerte, y no solamente están cercanos a la muerte, están cercanos al hecho de enfrentar la muerte. Una de las características que tienen las personas, no solo en Sáhara, sino también en el Islam, es cuando se acercan a este momento vital, ellos mismos dejan de recitar su poesía e incluso piden a la gente que la olvide de su memoria. O sea, aquí uno de los poetas, se llama Bari, que tenía un hermano 10 años mayor que él, que estaba en los derechos usurpados, y que en sus últimos años le pedía a la gente que olvidara su propia poesía. Eso es un tema bien interesante. Entonces, bueno, esto es una primera pata. La segunda pata es la recuperación en forma de libros, de antologías de estos poetas. El Ministerio de Cultura está trabajando con nosotros en la reproducción en 15 antologías de estos poetas, de los cuales hay publicadas por el Ministerio de Cultura argelino en este momento unas 8 y faltan las 7 por completar. Y digo, nosotros tenemos el compromiso de traducirlas al español y ahora entraremos en este tema. Y la última cuestión tiene que ver con el hecho de la producción audiovisual como la última pata del asunto, de lo que hemos visto una parte. Entonces, ¿cómo hemos podido traducir toda esta poesía que es dificilísima? O sea, cuando empezamos en este proyecto la gente no se podía ni creer que nosotros podíamos traducir la poesía en hasanía a poesía en español. Bueno, toda esta poesía ha sido traducida, recreada realmente por poetas saharauis, jóvenes poetas saharauis, cuya primera lengua en la que producen es el español. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos tuvieron que exiliarse a Cuba como pequeños niños estudiantes para acabar la primaria, hacer sobre todo la secundaria y después hicieron una formación superior. Aquí tenemos a Bayagua, que está con nosotros, y Limán Boisa, otro poeta, que constituyen una generación que se llama generación de la amistad a sí mismos, porque es una generación del exilio, como la generación del 27,
que producen en España. Bueno, pues la recreación está hecha a partir de ellos. Esto es tan interesante el proyecto que es el diálogo entre saharauis de dos culturas, de dos lenguajes, de dos generaciones también, ¿no? Y por eso estamos especialmente contentos. Bueno, la traducción de los poemas de las antologías también tiene esta circunstancia, que es dificilísima y nos lleva muchísimo tiempo, pero ya vamos avanzando con 4 y media de las antologías que tenemos prácticamente terminadas, y nosotros vamos a preparar un volumen anterior de una antología de las antologías para dar imagen, digamos, de abierta o global de esta cosa. Bueno, entonces, dicho esto, trato de responder a tu pregunta en el sentido que justamente lo que está planteando aquí el poeta Mohamed Saleh Badi es esta historia larga, larguísima de los saharauis que conecta con un periodo anterior al proceso de arabización y al proceso de islamización. Entonces él, cuando dice que va encontrando digamos, referencias históricas de su poesía, pues la va encontrando en el territorio, y eso es tan importante, a partir de los topónimos, de los nombres de los lugares. Casi todo lo que habéis oído acá son nombres que fundamentalmente son de montañas, se denominan Gal, como dice un poema de Imán Boisa, que está aquí detrás, es el mismo significado de corazón. Gal, corazón, montaña y corazón es lo mismo. Entonces es muy bonito para denominar la tierra. Y también nombres de ríos, que aunque nosotros no parezca mentira, pues ahí a veces afloran, y hay años que los saharauis lo denominan por la muerte de la familia tal, que murió en una riada. A nosotros me parecería curioso normalmente verlo, pero es así. Entonces, esa historia larguísima que está acá atraviesa periodos, ¿no?, donde los hombres pasan, las civilizaciones pasan, pero el desierto queda. Esto es importantísimo en la historia del Sáhara. Pasaron el mundo árabe y el mundo del Islam, ellos islamizaron en la lengua hasanía en sus prácticas religiosas, pasaron las colonias, ellos hablan español, ahora es su segunda lengua, y además tienen costumbres, como dice Usaraya, tienen costumbres urbanas, en la apropiación de lo bueno de la educación, en la apropiación de lo bueno de la salud, en la apropiación de lo bueno, y pasarán los marroquíes y ellos seguirán siendo saharauis. Lo que fue libre en el pasado seguirá siendo libre en el futuro. Esta es la lección de Badi. Esta es la lección. Siempre, como él dice, los muertos, las tumbas, señalan los caminos, siempre volver atrás y no perder los trazos del camino. Entonces, esto es lo que yo te diría de lo que ellos cuentan. Recuerden, nuestras historias hablan de otras cosas. Nuestras historias normalmente tienen otros temas. Sí, adelante. Sí. Nuevamente el legado, por así decirlo, de la poesía saharaui que se ha transmitido a base de esta película es admirable, ¿no? Y además es una cosa que siempre perderá, estará ahí, y que será como una llama, ¿no?, que se mantiene. Ahora, claro, la autodenominación del pueblo saharaui pasa por soluciones, bueno, o bien revolucionarias o bien políticas, ¿sí? Y estas ambas han fracasado. Y como este no es un acto político, sino es más bien un acto poético, no quiero entrar en esto. Ahora, sí, verdaderamente tendría curiosidad a que alguno de ustedes, si lo desea, si no quiere entrar en ello, lo dejamos. Esto hiciera una referencia más concreta al triste papel que ha tenido España en todo este proceso. Se han hecho alusiones indirectas, ¿no?, claramente, ¿no?, los aviones, que no se sabe si eran, pero muy pocas directas. Si alguno de ustedes, porque desde luego seguramente el 98% de la población española ignora completamente este proceso y lo que ha hecho y lo ha dejado de hacer España. Si alguno de ustedes quisiera ilustrarnos un poco más sobre este tema, pues yo lo agradecería. Está con nosotros el representante de la misión diplomática saharaui, creo que es la persona más adecuada para responder esta pregunta. Bueno, pues esta es una historia muy larga y para hablar de ello se requiere bastante tiempo, pero sí yo quiero decir que cuando España firmó los acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania,
los tres firmantes cometieron el error de subestimar bastante la capacidad de resistencia del pueblo saharaui. Ese es uno de los grandes errores que cometieron. Nadie pensaba que los saharauis podían resistir de esa manera que lo ha hecho. Y España sabe que cometió un error, sabe que ha hecho un acto en contra de la legalidad internacional. Esto lo dice Hans Corell, ex consejero jurídico de las Naciones Unidas. Incluso en una conferencia aquí lo dijo Martín Oreja, ex ministro de Exteriores español, que España sigue siendo el país administrador de jure del territorio mientras no concluya el proceso de colonización, y que Marruecos es un país ocupante militarmente. Por lo tanto, la responsabilidad de España desaparecerá el día que los saharauis decidan. Ahora, España se encuentra en una situación muy complicada. ¿Cuál es? Si reconoce esto, se encuentra responsable y tiene que asumir esa responsabilidad. Y hasta ahora los políticos españoles tratan de deshacerse de esa responsabilidad. Cuando está hablando con un político español, dice: España terminó de esto. España terminó de esto, por lo tanto está construyendo la ONU, y es para España, el gobierno español es una patata caliente que quiere evitar en todo momento. Ahora, los saharauis del derecho internacional, y seguiremos exigiendo a España que asume esa responsabilidad. El hecho de que abandonó el territorio, eso no la exime de asumir esa responsabilidad. Es verdad que los gobiernos que se han alternado en la elección del país después de Franco, ninguno ha asumido esa responsabilidad. Ni la derecha ni la izquierda. Y los saharauis muchas veces me preguntan por qué. Porque muchas veces un partido de izquierda hace declaraciones y posiciones a favor de la causa, pero cuando llega el gobierno se olvida. Por lo tanto, se me he dado cuenta de que simplemente muchas veces se utiliza esa posición simplemente para atacar al gobierno de todos. Por lo tanto, hay una fuerza supragubernamental, parece ser, que impide que cualquier gobierno, sea de lo que sea, avance en esa situación. ¿Cuál es esa fuerza? Se me pregunta muchas veces. ¿Qué es lo que le impide al PP o al PSOE asumir esa responsabilidad? O a lo mejor mañana sí podremos asumir el gobierno, igual también le va a decir que no, o Izquierda Unida, parece que no hay nadie en España que va a hacer nada por los Sahara. Estoy hablando de que la historia nos ha demostrado que realmente tienen que preguntar por los campamentos y se acuerdan de aquel discurso. Se acuerdan de muchos discursos que ha hecho el PSOE y se acuerdan de la marcha que hicimos y hizo con nosotros. ¿Cuántos diputados del PP estaban con nosotros? Sí. Pues ahora está el poder, sin embargo se olvidaron de eso. Yo me pregunto, ¿y si mañana ya podremos? Ahora mismo espero que no, Izquierda Unida, otro partido. Pero bueno, lo que quiero decir es que parece que hay una fuerza supergubernamental en España que no deja que ningún gobierno avance en que España asuma esa responsabilidad y respete el derecho internacional. No le pedimos a España que diga solo apoyamos al Polisario, no. España apoya el derecho internacional. El gobierno español lamentablemente solo tiene en el radar a Marruecos. Marruecos es verdad que es un vecino de España, incómodo para el vecino, pero para contentarlo no hay que sacrificar los derechos del pueblo saharaui, ni tampoco sacrificar los intereses del Estado español, lo gobierne quien lo gobierne, la derecha o la izquierda, porque realmente cuando España haga o diga lo que a Marruecos no le conviene o no le gusta, remueve la ley de cetomenía, las pateras, las drogas, etcétera, etcétera. Esa España, vamos, no puede estar pendiente sobre España constantemente, es un chantaje continuo. Nos decimos que los intereses de España, del Estado español, están con un Sahara independiente, económicos, geopolíticos, militares, etcétera. Estamos a 20 millas de Canarias. Estamos orientados hacia el mundo hispano. Tenemos ahora mismo 33 representaciones de América Latina. No es por afinidades ni políticas, ni filosóficas, ni ideológicas, simplemente porque fuimos con los de España. Estamos obligados a mirar de España, hacia Canarias, y necesitaremos mañana la construcción, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, la agricultura, y pensamos que es de venir a España y Canarias,
pero lamentablemente España no está haciendo nada para estar presente a la resolución. No quiere. Y ayer decía el presidente, anteayer, o hace 3 días, en la Asamblea de la ONU, nosotros apoyamos una solución en marco de la ONU consensuada, aceptada. Esto lo dice cualquier país del mundo, lo dicen también allá por Australia. No conocen nada de España no es Costa Rica, ni es Kuwait. España es el país que sigue siendo responsable, por lo tanto no debe quedarse de declaraciones. Esto no es suficiente y seguiremos pidiéndolo. Por lo tanto, España tiene paños a Marruecos. A pesar de que es un país de la OTAN, pero tiene un paño a Marruecos increíble. Segundo, está sacrificando sus intereses futuros en la región. Independientemente de la solución que haya, siempre estará los saharauis que va a decir y quien va a dirigir los destinos del Sahara, independientemente de la solución que habrá. Por lo tanto, en ese momento, España no está presente. Por lo tanto, hasta hoy, ningún gobierno español quiere asumir esa responsabilidad y tratan de llegar a otro lado y no quieren reconocer que el gobierno de Franco cometió un error. Ya no estamos con Franco. Parece que la gente se avergüenza de decir que Franco cometió una injusticia, vamos a asesorarla. Nadie quiere decir esto. Y que es que no debe avergonzar lo que Franco hizo un mal gesto, lo hizo con toda España, con todo el mundo y con el Sahara también. Pero nadie se levanta hoy en la ley que diga Franco cometió el error de sacrificar por Saharaui, no hizo bien la descolonización y vamos a hacer algo. Pues no, todo el mundo quiere que aquel acuerdo siga adelante y que lo que hizo Franco estuvo bien. Y parece que la única obra que Franco hizo bien para los españoles es entregarse a Marruecos. Por lo tanto, pensamos que España tiene que asumir eso. Y seguiremos exigiendo que asuma su responsabilidad. Y decimos a los españoles que es una cuestión de política interna la cuestión del Sahara en España. No es una cuestión de política internacional. Porque el proceso de colonización no ha concluido. Y todos los españoles tienen que tienen una responsabilidad. Es verdad que la de la muchacha no es el presidente del gobierno, pero todos tenemos que también responsabilidad. Algunos se permiten con la bandera, o sea que hay que hacer algo, pero todos tenemos la responsabilidad. Y máximo en estos tiempos que los ciudadanos tienen un papel bastante participativo en política exterior. Aquí nadie va a votar por el presidente que apoya las dictaduras. Pues también debemos exigir a los gobernantes que no apoyen la injusticia. Por lo tanto, ese es el papel de España. Hasta ahora no ha asumido su responsabilidad. Hasta ahora nadie quiere corregir esa justicia de Franco. Y repito que parece para muchos gobernantes la única obra que hizo Franco bien y hay que conservar es haber parecido por Sahara y haber truncado el proceso de colonización. Nadie quiere decir que eso fue un error y